Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista, en donde entrevistamos a personas del mundo del dinero, las finanzas personales y también las inversiones. Y estamos en nuestra nueva casa, en un nuevo lugar donde grabaremos de ahora en adelante el podcast, que es precisamente donde estamos ubicados en nuestra oficina, y armamos este set, este lugar, para de esa manera tener nuestro lugar, nuestro espacio, y aquí poder hacer la entrevista a todas las personas que queremos sacarle algo interesante en relación a todo este mundo del dinero. Y en esta oportunidad tenemos un invitado muy fome, muy malo, pero bueno, ya lo van a descubrir. Así que le doy el pase a Fernando Sleve, que me va a entrevistar. ¿Cómo estás, Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Muchas gracias por estar acá, Sergio. Ahora te toca a ti. Ahora me toca a mí. Pues nosotros partimos el podcast entrevistándote a ti, creo, hace ya hartos capítulos atrás. Hace como... ¿Cuántos capítulos llevan? ¿Cuántos capítulos llevamos? 60 capítulos. 60 capítulos, imagínate. Es el primer capítulo. El primer capítulo partiste tú y claro, en algún momento me tenían que entrevistar, así que ya me han entrevistado en otros lados, pero bueno. No, pero acá es distinto. Exacto. Estamos así en la que casa. Bueno, la verdad que ¿Por qué estás acá? Es la pregunta que a todos le hacemos. Sí, pues bueno, a todos le hacemos esta pregunta de cuál ha sido un poquito la carrera en términos de las finanzas personales. ¿Qué te llevó a estar en finanzas personales? Sí, la historia es larga. Yo de profesión soy contador auditor, pero yo no iba a estudiar contador auditor. Yo iba a estudiar audio, sonido, porque yo ponía música cuando chico. Pero de repente me dio la cuestión y dije, no, sabes que en realidad lo que me gusta de lo que hago era más bien el emprendimiento, era desarrollar una empresa en ese momento y dije, parece que tiene esto más relación con el mundo financiero, administración, en fin. Y tomé la carrera de contador auditor sin saber mucho. Y dentro de la carrera, rápidamente me gustó mucho el mundo de las empresas relacionadas a derecho comercial, que en derecho comercial me fue muy mal, pero me gustó mucho ese mundo corporativo y todo lo que tenía que ver con la sociedad anónima y todo el mundo de las empresas. Y ahí después ya me metí en el tema de finanzas y me gustó mucho desde ese tiempo, y rápidamente pasé a entusiasmarme con el mundo de las inversiones. De hecho, yo siempre lo digo, mis primeras acciones las compré a los 18 años, que ahí abrí una cuenta en una corredora de bolsa, cobraba una locura, mucho más caro que ahora, aunque igual todavía siguen cobrando caro en algunos lados, pero era muy caro y era todo por teléfono, no había internet. En ese momento yo me informaba de las cosas que pasaban al día siguiente con el diario financiero. Entonces era otra época, pero rápidamente a mí me gustó mucho el mundo de la inversión estando en la carrera, y ahí empecé a invertir desde ese momento. ¿Y cuál fue tu primer acercamiento aparte de a los 18 años? ¿Cuál fue el paso siguiente cuando terminaste? Claro, yo estando en la universidad, yo siempre trabajé, porque yo seguí poniendo música y mantenía mi emprendimiento, y siempre fui bien inquieto en el mundo del emprendimiento. O sea, siempre yo estuve haciendo cosas para ganar plata, en definitiva, que también viene ahí la conexión posterior, que es como siempre desde chico esa necesidad de tener más independencia. Mis papás no me dan una mesada, sino que me dan lo necesario para vivir, digamos, y yo me tenía que pagar mis lujitos, que cuando chico era jugar tenis y, bueno, en fin, las cosas que uno hace cuando chico. Y por lo tanto, la relación con el mundo de las inversiones más en profundidad viene en la época de universidad. Yo diría por ahí cuando tenía 21 años, como en tercer año de la carrera, que yo ya estando invirtiendo en el mundo tradicional, corredora de bolsa, acciones, me llega una publicidad de una charla educativa de análisis técnico. Y yo dije, ¿qué es esto? Qué interesante. Tenía harto tiempo, no tenía mucha plata, pero tenía tiempo y fui a la charla, obviamente. Y ahí descubrí a un personaje muy histriónico, muy simpático, que posteriormente un gran amigo, que hablaba de todo este tema de análisis técnico, y ahí me metí en el mundo del trading, que fue como mi primer acercamiento más en profundidad, más activo al mundo de la inversión. Y ahí me metí en ese mundo con muchas ganas, con mucha fuerza, y de hecho eso me permitió, desde el punto de vista laboral, profesional, de hacer un cambio en la carrera, que en definitiva yo nunca trabajé como contador auditor, nunca ejercí, y me metí rápidamente en el mundo de las inversiones, que fue el camino que tomé después de salir de la universidad. ¿Esa charla fue un mecanismo como de pivot, entonces? Sí, yo te diría que puede haber sido un antes y un después, porque yo aluciné en ese momento con los gráficos, análisis técnico, y para mí era todo muy nuevo y era todo como muy... Era como un poco lo que de cierta manera estaba buscando, que era
agregarle mayor riesgo a la poca plata que yo tenía invertido en ese momento. Entonces, siendo joven, pude avanzar rápido. Y aparte que todo este mundo del trading en particular, yo siempre, ahora que hago clases, lo comento, es que hay una conexión muy directa entre la universidad, los FOME, la data dura, que es todas las cifras económicas y todo esto, que uno inmediatamente lo puede ver en una plataforma, en los precios en instrumentos financieros. Entonces fue como que se mezclaron cosas muy bien, muy rápido. El teórico y el práctico, exacto, el tiro. Y eso yo aluciné. ¿Y ahí cómo llegaste a tu primera pega relacionada a finanzas? Porque en esta charla fue la misma empresa, Sí, era Forex Chile. Sí, pues Forex Chile en su momento, que estaba partiendo. Y en ese momento... Porque quedaste alucinando y dijiste, ¿quiero trabajar acá? ¿O cómo fue ese...? No, fue en principio como ganas de poder hacerlo personalmente, porque yo tenía mi ahorro y quería invertir, y fui muy estudioso y le metí mucha cabeza, mucho tiempo en esa época, y naturalmente se fue dando una relación con uno de los socios fundadores de esta empresa, en que generamos una muy buena relación, nos hicimos amigos, y por lo tanto yo siempre quise posteriormente trabajar, pero trabajar en el ámbito del análisis de los estudios, no en otra área. Yo quería analizar y yo juraba que con cabeza y con estudio uno le iba bien. ¿Ya? Obviamente uno cuando es joven idealista en todo sentido. Pero él me instó a que pudiera comenzar y se abría una oportunidad y me decía, tú podés trabajar acá, ya después del tiempo, pero en ventas y no en la parte de análisis. Primero porque no tenemos un área de análisis, no la necesitamos, y en venta tenéis que hacerlo porque te lo recomiendo como desarrollo profesional. No. Y yo era bien reticente, no quería, pero al final acepté y ¿Qué pasaba en tu cabeza cuando dijeron venta? Yo diría que en ese tiempo era como algo bien alejado para mí y lo veía con malos ojos, literal. ¿Qué? No sé, yo creo que en general, hasta ese tiempo, yo tengo mis canas, pero en esa época yo diría que el vendedor en general no era muy bien visto. Pero una tontera. Yo ahora con el tiempo abrazo a la venta, porque todo es venta y es muy necesario desarrollar esas habilidades. Pero en ese momento era como algo, y aparte que no se me daba. O sea, yo de verdad, en ese momento, cuando me dan esa oportunidad o a esa edad mía, yo todavía tenía mucho temor a hablar en público, hacer una presentación en la universidad. O sea, hablar de corrido como lo estoy haciendo ahora era imposible. Yo en ese tiempo no me costaba mucho y por lo tanto tuve que desarrollar habilidades en ese sentido. Sí. Te lo preguntaba porque a mí me pasó lo mismo, que ventas siempre lo asocié a algo malo. O sea, cuando decían cómo están las ventas, decían como evitarla, no, yo no vendo. Ya. Y eso es raro, pero es porque uno tiene como la cabeza más numérica, entonces no, yo no soy vendedor. Sí, no sé. Pero es una tontera, sí. Que después uno se da cuenta y dice, no, yo vendo, por último vendo mis números, vendo mi análisis, vendo mis estrategias, vendo mi metodología, pero al final me vendo. Claro. Que es una cuestión muy natural. O sea, salir a buscar pega es venta. Exacto. Pero ¿sabéis que yo creo que pasa algo bien generacional incluso, o no sé si generacional, de moda y de etapas en la vida? Yo me acuerdo que en los años 80, 90... el emprender era porque no te queda otra opción y era tu manera de sobrevivir. Porque no había pega, no había mucha pega. Era eso o nada. Entonces era emprender o nada. Y era súper complejo porque era una época económica también muy difícil. Pero ahora el emprendimiento se transforma en algo súper choro, súper entretenido y no sé, hasta cool. Claro. Entonces también yo creo que cambian las percepciones a lo largo del tiempo. Yo creo que con la venta también. Antes era... Hacía una empresa para pagar el pan, y hoy día tratas de hacer una empresa porque querés ser un unicornio, venture capital y toda la... Claro, tal cual. No todos, obviamente. No, pero generaliza. Pero sí. Pero sí. Es mucho más sexy hoy en día. Totalmente. Sí. Oye, siguiendo, entonces, saliste de la U, te fuiste a trabajar esto a venta. Sí. ¿Y qué? Para no contar qué hiciste ahí, que eso es inherente, pero tú tenías quizás una meta clara, y ahí conectándolo ya como con planificación. Tenía una meta clara que quizás era más research, más construir algo en una empresa que no tenía nada de eso. ¿Cómo fue ese desarrollo? Porque terminaste haciendo eso en algún punto. ¿Cómo fuiste tratando de meter tu granito de arena en ese proceso y cómo fuiste construyendo tu carrera quizás en esa área? Muy buena pregunta, Fernando. Y la verdad que es
un consejo yo creo que uno le podría dar a cualquier cabro que está en una empresa iniciando su carrera laboral. Yo no me gustaba la venta, no era bueno en venta, me gustaba el análisis y yo terminé haciendo las charlas de mercado a todo el equipo comercial todos los días lunes. Y por lo tanto me gané ese puesto por mi interés, porque me apasionaba lo que quería hacer. Y a la larga no hice el camino corto de llegar a ese puesto, sino que hice el camino largo de entrar a un trabajo que no me agradaba, que no destacaba, que no me iba bien, pero logré internamente ganarme un espacio. Y ahí yo hice una pausa. Siempre lo cuento en las clases que hago en la universidad, que yo tuve una muy mala época invirtiendo. Más bien, tuve una muy buena época, me retiré de este trabajo, me dediqué a invertir y a administrar plata de algunos familiares, amigos. Me fue muy mal. Y luego de todo ese periodo, que no fue muy largo, pero fue muy pesado porque lo pasé mal, viene la oportunidad ya definitiva en donde la empresa crece y me dicen: Sergio, hay una oportunidad para ti, lo que siempre estuviste buscando. Se crea el área de estudio y te queremos acá para que comiences a desarrollar esta nueva área. Así que al final lo que pasó es que me terminé ganando mi espacio, mi lugar, pero por otra vía. Llegué por otro lado, en definitiva. No. Y si tuviera que hacerlo como una receta para el que nos está escuchando, ¿qué mensaje le dais a cualquier persona que está en una pega y quizás quiere algo, pero está haciendo algo que no quiere, pero quiere llegar a un punto? Yo diría que uno tiene que seguir sus pasiones, lo que le gusta, con lo que uno lo pasa bien. Y tarde o temprano la oportunidad te va a llegar. O sea, si uno te gusta lo que haces o no te gusta lo que haces en una pega, busca otra. Y busca otro lugar y busca donde realmente te sientas valorado o te sientas realizado. Y te vaya a poder demorar más. Vaya a tener que hacer cambios que quizás son riesgosos y que quizás lo vaya a pasar mal por un rato. Pero a la larga, si algo te gusta y por ende, si te gusta, le vas a dedicar tiempo, se te va a hacer fácil hacer lo que te gusta, vas a lograr algo en lo que te gusta tarde o temprano. O sea, yo en algún minuto, antes de todo esto, yo busqué trabajo en una corredora, en una empresa de inversiones. Mi currículum nunca nadie lo vio porque no tenía nada que ver con el mundo de las inversiones. Pero igual llegué por otra vía. Claro. Oye, ¿y qué libro, ahora pasando ya a un punto de vista más de planificación, qué libro es el primero que te leíste o el primero que te hizo volar así en la cabeza? Padre rico, padre pobre. No, pero hay otro antes. Hay otro. Bueno, ese es el que te abre la cabeza con las finanzas personales. Pero este mentor, este amigo, me hizo una tarea que fue muy buena en su momento. Me dijo: léete este libro y si no te lo lees, no me hables nunca más. Y era El vendedor más grande del mundo de Og Mandino, que es un clásico. Y me lo leí. Y era muy bueno porque en realidad era mucho más que vender. Era una enseñanza muy bonita de cómo ver la vida desde otra perspectiva relacionada a la venta, por supuesto. Bueno, no lo leí, así que lo voy a agregar a mi lista. Padre rico, padre pobre. Hablábamos del pilar 1, que es que eres un empleado. Sí. Por el otro lado, eres un inversionista. Sí. Después pasaste al mundo, o empezaste a desarrollar desde ese mundo de empleado, empezar a armar un negocio. Sí. Que hoy día es Patrimonio. Sí. En ese momento Rubik's. ¿Cómo fue ese proceso natural, no natural, y de empezar a despegarse de un lado que estaba ahí seguro quizá, hacia un lugar que era más... Porque ya las inversiones son volátiles, pero ya mucho más volátil, que es no depender de un sueldo, tener la volatilidad de que no funcione un negocio, el miedo de hacer esas cosas, ese cambio. Sí, mira, ahora que me lo preguntáis de Padre rico, padre pobre, yo en ese momento cuando lo leo... no tenía un trabajo estable, no tenía las condiciones como para convertirme en inversionista inmobiliario. De hecho, me demoré un tiempo hasta lograrlo. Y ahora que lo pienso bien, probablemente uno de los primeros aprendizajes que me quedaron y que empecé a desarrollar desde joven era el cuadrante del flujo del dinero, que es precisamente tratar de estar en estos 4 cuadrantes. Y yo desde chico siempre emprendí, entonces para mí era algo como súper natural. Ahora, desde el punto de vista del autoempleo, no del dueño de negocio, porque dueños de negocio son hartos escalones después de emprender o de ser autoempleado. Entonces, fui autoempleado por mucho tiempo desde chico, fui empleado ya después de salir de la universidad y inversionista siempre, porque desde chico lo hice, y lo que me faltaba era ser dueño de negocio. Y yo siempre tuve en mi cabeza el que tarde o temprano yo iba a tener que emprender y me tenía que ir bien en algún momento.
O sea, algo que ya venía predispuesto desde Absoluto, el inicio. absoluto. O sea, me costó entrar al mundo laboral como empleado. Yo ya tenía mis cosas independientes. Yo puse música, tuve mi empresa informal y que no sabía lo que tenía en su momento en mis manos, pero por mucho tiempo. O sea, yo fui papá joven y gracias a este emprendimiento yo pude solventar la casa, digamos, y criar a un cabro chico a los 21 años. Entonces, era algo que se me daba natural y por lo tanto me costó incluso comenzar a trabajar con un sueldo y ser empleado. Lo más natural para mí siempre fue más bien emprender. Ahora, con el paso del tiempo se hace cada vez más difícil porque el costo de oportunidad o el dejar esa zona de confort desde un empleo seguro a emprender es complejo. Claro, pero ya tenía ahí ese bichito. El bicho está 100%. Claro. O sea, y hay alguien que no tiene ese bicho porque por su desarrollo nunca lo tuvo. ¿Qué recomendación le das? Yo soy súper respetuoso respecto a eso. Nosotros cuando hacemos la mentoría con los mismos clientes, yo siempre hablo del emprendimiento, pero como la guinda de la torta, como un extra. Yo no lo veo, o sea, si bien creo que es un pilar importante para construir patrimonio, yo creo que es difícil de meterlo dentro de una receta, porque no todo el mundo está preparado para el emprendimiento. Pero así como para las inversiones, el emprendimiento yo creo que uno tiene que partir muy chico, muy joven y tiene que tener como esas ganas de... si tú partes tarde y casi porque... Si tú empiezas a emprender porque quieres dejar tu pega que te tiene podrido, no es el camino. No es el camino. O sea, realmente tú tienes que emprender porque hay una fuerza interna que quieres lograr algo. En mi caso siempre fue como dar empleo. Gente que trabaje conmigo, tener una empresa que construir y que con el tiempo me pueda dar libertad. Y esa era como y obviamente en algo que me apasiona, que es el mundo de las finanzas personales y toda esta carrera que al final se va construyendo paso a paso y uno va dando pasos de manera inconsciente y se va construyendo algo que en realidad es lo que es tu propósito y es lo que te volvís loco y que te levantáis la mañana feliz para salir a trabajar. Oye, y ahí pasando ahora al día T0 de Patrimor. ¿Cómo fue ese proceso? Quizás contar un poquito de forma bien breve cómo fue la historia de cómo partimos y cómo nació la idea, que también es súper importante. ¿Qué viste y qué te ha mantenido vivo en el desarrollo? Sí, nosotros, bueno, yo naturalmente por mi trabajo anterior, jefe de un departamento de estudio, salir harto en la prensa, yo tenía que tomar dos caminos. O me iba por el mundo de la economía, que era como formalizar esto de ser vocero, un campo muy limitado laboralmente, o lo otro era algo más abierto, que era dirección financiera. Y tomé ese camino más abierto, el magíster en dirección financiera, y ahí conozco a un computín, calladito, muy, muy seco. Cuando hice una presentación, me acuerdo, dije, wow, impresionante lo que este hombre está presentando. Bueno, él es Juan Miguel López, mi socio, con el cual, tomándonos un café, empezamos a tirar ideas. Y de dos veredas complementarias. Una, desde mi lado, que era trabajar en una empresa con productos ultra complejos, que son los contratos por diferencia, contratos de derivados, y yo tenía la pega de hablar en fácil de esto difícil en la prensa. Entonces siempre las capacitaciones y todo lo que hacía era háblale a la señora Juanita, como se dice, que es hablar en simple para salir en la tele. Entonces yo decía, chuta, por algo pasa esto. Uno está hablando muy complicado y tiene que aterrizar los conceptos a cosas más fáciles. Y por otro lado llega Juan, que él ya tenía su ahorro, que estaba invirtiendo y estaba abriéndose a este campo, y a él le pasaba en su trabajo que todo el mundo le preguntaba, ¿qué estás haciendo tú? Entonces ahí se conectan los dos mundos, que es hablar en fácil y que la gente necesita de recomendaciones, necesita de sugerencias que no están cubiertas. Porque no puede ser que tú le preguntes a tu compañero de trabajo algo y no tengas la confianza de preguntarle al ejecutivo del banco o a un asesor X. Y es porque algo pasa ahí, y evidentemente sigue pasando, que la gente no confía y por razones ciertas y no ciertas, pero no hay confianza y por lo tanto uno necesita de esa confianza. Entonces nosotros dijimos, hay algo acá, hagamos una encuesta, hagamos un estudio, veamos qué es lo que hay. Y como era un producto nuevo, un servicio nuevo, no había ninguna comparativa, ¿no? Cuánto cobramos, cómo entregamos el servicio, y todo lo fuimos investigando. Y yo te diría que desde el origen de Rubix en ese momento no ha cambiado mucho el servicio en cómo lo planteamos desde el origen.
en cuanto a precio, en cuanto a lo que entregamos, cómo lo hacemos, etc. Entonces el diagnóstico yo te diría que fue súper certero porque se mantiene hasta el día de hoy y de a poco hemos ido haciendo algunos cambios, pero la idea nace en esta lógica de poder acompañar a la gente con sus decisiones financieras, con alguien cercano, independiente, que genere confianza y que sea como tu médico de cabecera, que te acompañe a lo largo de la vida, sabiendo tu historial y sabiendo qué es lo que tú estás buscando en tu vida en términos financieros y en muchos ámbitos más, que al final muchas de las cosas que queremos lograr nacen a partir de tener plata para pagarlo. Oye, ahora haciendo doble clic, pero en tu desarrollo personal, desde el mundo, desde que partiste como más cabecín de inversiones a hoy, ¿cómo ha sido esa evolución? Es evidente hoy en día. Y es porque tengo a una mano derecha que hace la pega que antes yo hacía. Y ese eres tú. De hecho, bueno, sin dejar pasar esta evolución de Rubix a Patrimore, los primeros años fueron difíciles. Si bien la idea era buena, hay que alcanzar volumen. Dudamos. Sí, pero me refiero más a nivel como de mental. Pero que igual como... quiero destacar que cuando tú te uniste a la empresa también fue un pilar importante que se sumó y que fue esta nueva energía que uno necesita cuando uno emprende. Que uno, naturalmente la energía se te va agotando y uno también va haciendo otras cosas. Entonces tú llegaste en su momento y también fue importante esa nueva energía, esas nuevas ganas que le imprimieron a la empresa. ¿Ya? Eso es parte de la historia. Ahora, en mi desarrollo, bueno, yo siempre he sido inquieto, siempre me ha gustado leer cosas que me gustan, hoy día escuchar audiolibros y tratar de siempre ser una mejor versión de uno mismo. Yo creo que uno siempre puede mejorar. Entonces, naturalmente, uno tiene que ir desarrollando nuevas habilidades para no solamente ser una empresa chiquitita de 3, 4, 5 personas e impactar a poca gente, sino que uno, para impactar a mucha gente y ser realmente grande, ya no tienen que ser 5 personas, tienen que ser 40 personas como somos hoy día y tenemos que no llegar a 100 clientes, sino que tenemos que llegar a 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 clientes. Y eso naturalmente la única forma de hacerlo es o contratas gente buena que lo haga, es caro, o la otra vez lo aprendes y te desarrollas en eso que todavía te falta para poder crecer. Y yo diría que ahí está el tratar siempre de buscar formas de poder agregarle valor a lo que uno está haciendo y que cada persona que está en el equipo aporte desde su vereda, sean un complemento y tratar de sacar esto adelante y hacerlo más grande. Buen punto. Pero te voy a llevar de nuevo para atrás, ¿Ya? para entender, o sea, para desarrollar el punto que quiero tocar. Que es, si antes estaba ahí 90 o 100% de tu cabeza en inversiones, yo hoy día te veo, yo digo, quizás más coach o más habilidades blandas o más empoderar a la gente, liderazgo. ¿Cómo fue esa transición natural? ¿Y cuáles fueron los desafíos de esa transición natural que de repente uno no quiere tomar el paso o no quiere enfrentarse a esa nueva realidad o quizás fue naturalmente dándose? No tengo idea cómo Claro. fue. Yo creo que hay un poco de todo y tocáis un punto súper importante, creo yo, que siempre trato de destacarlo. Como uno parte, no necesariamente tiene que terminar y yo creo que uno en la vida va descubriendo nuevos intereses, nuevos desafíos, cosas que te motivan y que te van cambiando también tu manera de ser. Yo partí como iba a estudiar sonido, terminé estudiando contador auditor, nunca desarrollé mi carrera, pero igual fue una carrera súper amplia que me ha servido en el tiempo. Y poco a poco fui tomando diferentes caminos que son complementarios y que te llevan a un punto final de cierta manera, que es, yo hoy día trabajo con personas, en su momento cuando era asesor full, y de hecho unos amigos, clientes me dijeron, yo creo que te vendría muy bien estudiar y certificarte como coach. Y yo sin saber mucho les hice caso, me metí a ese mundo del coach y me voló la cabeza. Y es algo que yo me quiero dedicar en el futuro, me encanta. Y después termino escribiendo libros. Entonces, a lo que voy es que uno... primero es difícil encontrar tus intereses, lo que realmente te motive. No a todo el mundo le pasa. Yo he sido un afortunado que siempre he hecho cosas que me gustan. Y después ir identificando cuáles son esas cosas que te conectan con tu pasión, con lo que te gusta y cómo te puedes desarrollar. Yo creo que ahí está el ser inquieto y el ir descubriendo y abriéndote a nuevas posibilidades. Y por lo tanto, para mí hoy en día, yo disfruto haciendo clases, haciendo una charla, conversando estos temas.
disfruto estando con la gente, o sea, me encanta, no tengo clientes, pero cuando tengo posibilidad de hablar con un cliente nuevo, lo paso increíble. Y tratar de estudiar e incorporar nuevo contenido y tratar de pulirlo y comunicarlo de una manera también me fascina. Entonces, yo diría, hoy, en este momento de mi vida, ese es como yo veo mi futuro. Pero probablemente en 10 años más voy a hacer cualquier otra cosa. No, va a estar volando cohetes espaciales. No sé, no me llama mucho la atención. Pero sí viajando, ojalá, y corriendo maratones. Muy bien. Oye, vámonos a otra área de desarrollo que siempre es entretenido. La parte de las buenas y las malas. Bien. Para empezar a ponerle picante. Vamos a las malas, que siempre es lo que siempre duele. La parte de las inversiones. Alguien que ha recorrido tantos caminos y por tantos lados también, me imagino que tiene varias buenas y malas en el sentido de experiencias que quizás puedan aportarle a la audiencia. Sí, siempre hacemos esta pregunta a todos los invitados. O sea, creemos que es la parte más interesante de las conversaciones muchas veces, pero cuesta a veces que las personas se abran y cuenten toda su historia. Yo no tengo problema porque muchas de estas cosas las he comentado por otra vía. Y la más mala, en mi caso, por lejos, fue emprendiendo y haciendo un restaurante. Café-restaurante, del cual tú pudiste disfrutar más de alguna vez. Tenía muy buena comida. Era muy buena la comida. Pero a pesar de que era buena comida, no fue exitoso. No logramos armar una buena propuesta de valor. Si al final las cosas funcionan o no funcionan porque uno logra hacer un match con la gente para que te compre o no. Y no logramos esa mezcla que nosotros creíamos inicialmente. Esto tenía hartas cosas que nos encantaba y tenía, yo siendo analítico, siendo para algunas cosas muy conservador, yo acá hice un estudio, un análisis bien exhaustivo de aminorar los riesgos. Yo siempre supe que ponerme con un café, ponerme con un restaurante era una muy mala idea. Siempre lo supe. Y hasta el día que abrí y todo el tiempo siempre lo supe. Estaba el bichito ahí. No, o sea, es que es súper complejo. Pero habían buenos argumentos para pensar de que todos esos riesgos iban a disminuirse. Y no fue así. Al final igual fue complejo, fue muy difícil. Esto duró un año. Perdimos harta plata, pero aprendimos y que es lo valioso, que en definitiva, por más que a mí con mi señora nos encanta ir a restaurantes, comer rico, pasarlo bien, que eso siga siendo así y que nosotros lo disfrutemos desde afuera y no desde adentro. Porque si la gente dice que administrar un restaurante es complejo, se quedan muy cortos, porque es extremadamente complejo. Oye, ¿cuáles son los como principales aprendizajes y dónde creíste que estuvo la herida de fallo? O las heridas, no sé. Nosotros yo creo que no teníamos todo el control del lugar, porque lo hicimos como en una especie de sociedad, de compartir ciertas cosas, y yo creo que ahí perdimos autonomía y perdimos espacios de decisiones, que yo creo que afectaron un poco. Yo creo Gobernanza podría ser. Claro, sí, no sé, pues desde el marketing, de libertad para tomar decisiones, no éramos del todo libres para tomar las decisiones. Y yo creo que también falta experiencia. Si yo nunca había trabajado nunca yo había sido mesero en ningún lado, ni siquiera. Entonces, no teníamos experiencia en el rubro. Entonces, eso evidentemente es muy importante. Oye, muy power el mensaje, porque algo que en todo libro de emprendimiento sale, si vaya a hacer algo relacionado fuera de, por último, que sepas muy bien del tema. Exacto. Si no, y por más que uno investigue y sepa las cosas, no sé, obviamente desde el punto de vista de la finanza, la contabilidad, o sea, reducción de costos, todas las planillas, todo al detalle, pero esa cuestión no sirve de nada. Si al final el negocio se tiene que vender, tenéis que traer gente y después te preocupáis de los costos, que obviamente es complementario, pero no es lo principal. Entonces no, claramente no teníamos las habilidades para poder haber sacado adelante este proyecto. Bueno, así que esa fue muy dolorosa. Muy dolorosa, muy dura, nos quitó harto tiempo, pero aprendimos hartas cosas, creo yo también, y fue una bonita experiencia desde varios puntos de vista, pero fue duro y como te digo, sin hacerle asco a emprender. O sea, yo ya estábamos con Rubix en ese momento y nos lanzamos con este segundo proyecto, y no pasa nada, y te caes y pierdes plata, pero el bichito, las ganas de hacer cosas estaban, y también ahí uno aprende de cierta manera a decir, bueno, ¿para qué me metí en esto? Menos mal fue súper acotado, fue un stop loss súper rápido, doloroso pero rápido, y ahí también uno aprende, bueno, pongámosle foco a las cosas que están funcionando y dónde hay que hacer más de lo que ya estábamos haciendo bien. ¿Alguna otra?
Yo creo, bueno, otra, invirtiendo. O sea, la otra yo te diría, cuando yo estoy en Forex Chile en mis inicios, vendiendo, yo ya invertía y me iba bien. Yo en la universidad, en las clases, siempre hablo de lo mismo. Yo tuve una primera etapa en que aprendí y no gané ni perdí nada en una primera etapa. Muy, muy, muy estudioso, mucho aprendizaje. Y hubo una segunda etapa de adolescente, de creerte el cuento, y yo invertía y ganaba plata así como si nada. Y se me daba súper fácil, porque tenía el conocimiento, pero en realidad no estaba haciendo las cosas tan bien. Pero me creo el cuento. Y en ese momento en que me creo el cuento, me salgo de la empresa, armo mi proyecto personal, me dedico a invertir y me da horrible. Horrible, plata personal, plata de amigos, plata de familia, y fue muy duro. Y fueron 6 meses en que lo pasé pésimo invirtiendo, dedicándome el 100% del día a invertir. Y yo diría que una de las pocas etapas de mi vida oscura en donde yo soy súper optimista, súper con mucha energía de hacer cosas, y esa etapa yo estuve oscuro, mal, horrible. Sin energía. Sin energía, todo mal, todo mal, todo mal. Y claro, fue una etapa muy oscura en que no por yo la lógica de atrás era dedicándole más tiempo a esto me daría el mejor. Voy a tener más tiempo para estudiar, más para analizar, más para estar encima de los mercados y no perderme oportunidades porque va a estar al frente de la pantalla. Al revés. Al revés, y no tiene nada que ver. Uno puede dedicarle 10 minutos al día a sus inversiones o todo el día y no va a hacer la diferencia. Lo que hace la diferencia es una estrategia, un plan, definir cosas que funcionen y uno puede replicar en el tiempo. Entonces, fue una muy mala época, pero aprendí muchas cosas también y de ahí en adelante también. Yo siempre he sido respetuoso de las inversiones, pero hay mucho más. Y también me permitió poder ser más humilde en todo este mundo de las inversiones y tomárselo de cierta manera con más calma. ¿Parte de eso finalmente terminó incidiendo hoy día, por ejemplo, en cómo ha sido tu postura de inversionista? Sí, es que yo siempre he hecho trading, siempre lo he comentado. Yo siempre he tenido una cuenta con más o menos plata, siempre yo he hecho trading, pero lo que siempre he tenido claro también es que tiene que ser una parte muy menor de tu patrimonio. Y casi que esa parte pequeña de tu patrimonio, esa parte entretenida de comprar algo, vender algo y estar como encima del mercado. También me ha servido mucho en el día a día para estar mirando los mercados, para estar conectado con los mercados. Y también me ha servido mucho desde el punto de vista como profesor, de poder compartir a la gente también experiencias de lo que pasa en el día a día en los mercados. Entonces, eso me ha hecho estar siempre muy activo y siempre. Entonces, yo valoro mucho el trading, pero no porque el trading te vaya a hacer millonario y ganar y forrarte de un día para otro. No, eso se construye con el tiempo y con una manera mucho más de largo plazo y más tranquila en cómo tomar tus decisiones de inversión. Oye, y por las buenas. Las buenas. ¿Cómo nos van por las buenas? Tengo hartas buenas. Probablemente los que me han escuchado en los últimos años saben que yo no soy muy amigo de las criptomonedas, pero me fue muy bien con criptomonedas y me fue muy bien haciendo arbitraje hace ya muchos años atrás. Yo me acuerdo que hacía arbitraje fuerte año 2017, 2018 y ahí uno podría decir, oye, ¿por qué no compraste criptomonedas y ahora estarías forrado? La verdad que no. No era la estrategia. No era la estrategia, exactamente. Y no me pasa nada con que, ¿por qué no dejé un 0,1 o un Bitcoin? Porque no era parte de, y no me pasa absolutamente nada con eso. ¿Ya? O sea, así como te puede ir bien con algunas cosas, no pasa nada si no te subiste al carro de la victoria de algo que no era nomás. Claro. Entonces me fue muy bien haciendo arbitraje, estuve mucho tiempo haciéndolo y me generaba buen ingreso. Stop. Concepto de arbitraje. Muy bien, sí. Uno habla de repente de estas cosas y no explica. El arbitraje es una forma de aprovechar una oportunidad en los mercados en donde existen dos precios en dos lugares diferentes. Entonces, básicamente lo que uno hace es estar comprando en un lugar y vendiendo en otro y uno se gana esa diferencia de precio. Es una ineficiencia del mercado, que en mercados hoy día súper conectados, ultra desarrollados, es imposible, pero en el mundo de las criptomonedas, hace años atrás, existían diferencias de precio entre un broker o entre un exchange y otro exchange. Entonces, lo que ahí uno hacía era aprovechar las diferencias de precio, que también se da con el caso del dólar. Habían hartas cositas que uno podía aprovechar y por lo tanto hacía operaciones de arbitraje aprovechando diferencias de precio prácticamente sin riesgo y por periodos de tiempo corto en donde uno podía ganar buenas lucas. Exacto.
Esa era buena. Sí. Oye, ¿y otra más? Yo me acuerdo también, dentro del mundo del trading, una de las más historias bonitas, no era mucha plata, pero fue muy bonita desde el punto de vista conceptual. Me acuerdo una época en donde el oro, desde el punto de vista técnico, estaba rompiendo un piso increíble y era como, esta cuestión se va a desplomar. Y hizo una operación corta. Otro concepto importante de explicar, uno en los mercados puede hacer operaciones largas, que es lo típico que uno hace, comprar para que la cuestión suba, lo tradicional, pero en el mundo de los derivados financieros uno se puede ir corto, que es apostar a la baja a un instrumento financiero. Y en este caso yo me fui corto a la baja en el oro y en una cuestión de 2 días, 3 días, multipliqué mucho la plata, con poca plata, pero una ganancia muy importante respecto a la plata invertida por una oportunidad asociada a esto que siempre yo he enseñado y he hablado, que es el análisis técnico. Dentro del... Porque estas cuestiones son como súper técnicas y se ven súper entretenidas para quizás cualquiera que no está escuchando. Hoy día, para alguien que quizás está partiendo, ¿cómo podría desarrollarse en esto, pero también que sea consciente de que esto es como decías tú, un pedacito muy chiquitito y debería construir a largo plazo otras cosas? ¿Cuáles son esas otras cosas? Hoy día es más fácil que nunca. O sea, yo en algún minuto, los pocos ahorros que tenía era literal o todo o nada, porque no te permitían abrir una cuenta de trading con muy poca plata. Entonces, prácticamente todos mis ahorros se tuvieron que ir al trading obligatoriamente. Hoy día uno puede abrir una cuenta de trading con $200, $100 y jugar ahí. Y por otro lado, uno tiene que ir construyendo patrimonio de verdad, pensando en el largo plazo y que esa plata, al mantener un nivel de ahorro, al ver que crece, construir esos pilares que nosotros tanto hablamos, que son estos 4 pilares para construir patrimonio. Y un pilar súper importante, que a todos los jóvenes yo siempre se lo digo, apenas tengan un sueldo, apenas tengan capacidad crediticia, cómprense una propiedad. Y si son dos, y lo que más puedan, porque ahí es un pilar importante que uno no tiene que meterle tanta cabeza, o sea, bueno, cada día más, porque hoy día cada día más hay más ineficiencias, creo yo, en el mercado inmobiliario. Pero a la larga, aunque te equivoques en el mercado inmobiliario, igual es muy probable que te vaya bien. Entonces, el mercado inmobiliario, un pilar importante. Inversiones financieras. Ahí, punto importante para ir comentando cada pilar. Y que especialmente dijiste la gente joven. La gente joven es muy importante porque tiene los días contados, porque es muy difícil, por ejemplo, hacer esto cuando ya tiene 55. Exacto. Te prestan a menos años, ya no te prestan tanto, que quizás los exámenes médicos ya no pasáis los seguros. Entonces uno también tiene una ventana de oportunidad que no es agotada, no son 2 años, pero relativamente corta, quizás son 15 años. Exacto. Y si uno no la aprovecha... Totalmente. Y también uno sub 30 te puede equivocar en lo que sea, porque al final, a la larga, el tiempo juega muy a favor tuyo, porque lo único que uno le puede pasar cuando se equivoca cuando joven es que aprende. Eso es lo peor que te puede pasar. Entonces, si uno está con temor, si uno analiza mucho las cosas, al final uno no vive la experiencia y por lo tanto va a ir postergando decisiones que cada día se hacen más difíciles, porque después vienen los hijos, la familia, las responsabilidades, y todo es más pesado con el tiempo. Entonces, mientras uno más joven se lance a la piscina, emprenda, invierta, se compra una propiedad, está perfecto. Pilar 1, inmobiliario. Pilar 2. Pilar 2, inversiones financieras. Y volviendo a lo mismo, invertir en riesgo. O sea, joven, dale a lo que sea. Criptomonedas, dale, por favor, conócelas. Entiende lo que es el riesgo. A ver qué te pasa en la noche cuando se caiga una criptomoneda un 50%. No sé, antes pasaba más, ahora no tanto, pero con las criptomonedas las más incipientes igual pasan cosas locas. Raras. Claro, raras. Entonces, aprovecha de lanzarte a la piscina, invertir en cosas más raras, entender las cosas nuevas que el mundo te está entregando, que probablemente para mí hoy día sea mucho más difícil entender todo lo que hay detrás del mundo cripto que para alguien que está naciendo con esto, que es evidente. Yo cuando chico, yo evidentemente tenía una ventaja respecto a los más viejos porque yo me devoraba, porque tenía más tiempo, todas estas cosas que alucinaba. Y alguien que tenía 40, 45 años, como los tengo yo hoy en día, no estaba ni ahí con meterse en cosas que yo en ese momento estaba descubriendo. Entonces, también hay diferentes etapas para uno poder descubrir cosas nuevas y tener una ventaja en términos de lo que puede hacer inversión y también ventaja desde el punto de vista profesional, nuevas habilidades que se te dan más fácil, más joven. Perfecto. Así que inversiones de riesgo. Inversiones financieras. Si eres joven, riesgo, sí, que es como lo clásico que te dicen, y ya obviamente después para cada uno le aprieta el zapato y ahí hay que asesorarse o ver bien, estudiar, etc. Sí.
¿Por qué? Y algo que quizás es un concepto que se da por el refrán, pero es importante que se sepa. ¿Por qué mayor riesgo cuando uno es joven, aparte de que uno tiene tiempo, obviamente, versus alguien que si ya tiene 100 millones de pesos, pone en riesgo las sensaciones distintas? Porque muy probablemente alguien que construyó 100 millones de pesos no fue porque se los ganó en un par de años, sino que es muy probable que haya sido a costa del sacrificio, del esfuerzo y de los años de construir esos 100 millones de pesos. Entonces, así como te demoraste en construirlo, no deberías asumir tanto riesgo para eventualmente en un año o en 2 años perder parte importante de esa cifra. Entonces, esto tiene mucho que ver, y muchos lo dicen, en que uno en etapas tempranas puede agregarle ese mayor octanaje, ese mayor riesgo para hacer crecer, pero después uno tiene que bajar algunos cambios para poder mantener ese patrimonio, para poder hacerlo crecer. Consolidarlo. Esa es una buena palabra, exactamente. Bueno. Oye, y todo, como hoy día está lleno de redes sociales, invierte en A, B, C, D, de esta forma, de esta otra forma, ya poniendo como experiencia de cliente, dicen, oye, pero Warren Buffett invierte toda su plata en acciones. Claro. ¿Por qué yo no? Claro. Y él tiene 90 años. Bueno, yo siempre hablo de Warren Buffett. Y yo lo que digo, yo admiro enormemente a Warren Buffett, me encanta su filosofía. Con Warren Buffett he aprendido más que con muchos profesores de finanzas en la universidad. Espero que no me estén escuchando los profesores pero yo siempre digo que Warren Buffett hace trampa. ¿Y por qué hace trampa? Porque ha vivido mucho. Entonces, el interés compuesto de Warren Buffett es una locura, porque los años en que ha ido componiendo su interés son 70 años, 60 años, y por eso la curva de crecimiento de su interés compuesto es una locura. Y eso uno no lo ve en 20 años, uno no lo ve tanto en 15, en 30. Uno ve esa curva exponencial después de muchos años. Y claro, yo personalmente creo que uno tiene que disfrutar la plata no tan viejo. Y por lo tanto uno tiene que lograr un equilibrio de ahorrar y hacer crecer ese interés compuesto para una eventual jubilación, pero otra plata también disfrutarla cuando uno es más joven. Había ya que está el libro atrás de Morgan Housel, creo que comparaba a Buffett con Simmons, que es de Renaissance. Ya. Que el fondo, bueno, ya se murió Jim Simmons, pero él llevaba como un 37% anualizado. Pero en un periodo de plazo mucho más corto. Claro. Warren Buffett entonces, más o menos un 15-16, claro, en un periodo mucho tiempo más largo, en términos de capital y patrimonio neto, Warren Buffett tenía por millones lo que tiene del otro. Claro. Entonces ahí un poco hacía el ejercicio en simple, con una comparación fácil, el poder del interés compuesto. Exacto. Que es muy power. Exacto. Pero todo el mundo habla del interés compuesto y habla como que fuera la panacea. Y sí, es súper bueno, pero yo no creo que sea la respuesta, es parte de la respuesta. Eso te iba a tocar. Interés compuesto fantástico si tienes 70 años para invertir. Nadie tiene 70 años para invertir, nadie tiene 50, o muy poca gente invierte pensando en 30 o 40. O deja una parte de tu portafolio pensando en tu jubilación y está perfecto. Deja que esa plata se quede ahí para tu jubilación y crezca lentamente a una tasa razonable tipo Warren Buffett. Pero por eso, pasemos ahora a la realidad. Claro. Porque eso es como el libro utópico. Exacto. Pasemos a la realidad. Exacto. ¿Qué pasa en la realidad de la gente? ¿Qué es lo que te toca ver a ti? Estamos en una época de todos ansiosos. Todos lo queremos para mañana. Y todos queremos disfrutar hoy. Y por eso cuesta ahorrar. Y por eso cuesta pensar en el futuro. Tenemos que lograr un equilibrio. A mí también me encanta viajar, me encanta gastar, me encanta disfrutar el ahora. Y ahí uno tiene que, de cierta manera, planificar todo esto. O sea, yo creo que por eso para nosotros es tan importante la planificación. Porque todo se puede planificar. Algunas cosas más, algunas cosas menos. Y siempre se dice, te puedes morir mañana y da lo mismo. Sí, pero uno puede planificar el futuro de diferentes maneras. Y yo creo en que uno puede armar una buena planificación mezclando diferentes marcos temporales. Y por eso yo también soy un defensor del emprendimiento. Porque ahí viene el tercer... Yo no lo meto dentro de los 4 pilares. Es como un quinto pilar. Pero ya que me estás entrevistando a mí, me aprovecho de este momento y digo, para mí ese es un pilar muy importante. Porque tú cuando emprendes, cuando tú haces un negocio, te caes, lo pasas mal, es terrible, no tienes tiempo, es un desastre. Pero ese desastre dura 10 años, 15 años, 20 años y la recompensa es muy buena. Entonces, tú perfectamente con un emprendimiento bien llevado, tú puedes hacer una diferencia y ahí el interés compuesto es muy significativo porque ahí
tú estás logrando una mayor tasa de retorno en un tiempo más acotado que a la larga se termina construyendo en un patrimonio importante en un tiempo menor. No. Entonces, eso es la diferencia. Yo mezclo ese largo plazo con un interés compuesto más pequeño, pero en el menor plazo posible, tratar de lograr un hito importante al construir una empresa que te permita poder disfrutar más joven de todo lo que tú construiste y todo el sacrificio que hiciste en un emprendimiento que es duro. Ese es el 3. ¿Y el 4? Es que dentro... A ver, o sea, el 5 dijiste. Claro, ¿cuál este es el 3? quinto. Mira, hay uno antes de todo que es, para mí, la mentalidad es el principal pilar. O sea, lo más difícil de todo esto no es que tú metáis la plata en el S&P 500, en un fondo de renta fija, que la criptomoneda X, que te compres una propiedad. Lo más difícil de todo eso es el pilar 1. Que el pilar 1 es tu cabeza y el con quién tú te relacionas, con quién tú compartes, qué es lo que ves. ¿Por qué es tan difícil? Porque estamos en una sociedad desastrosa. Si tú te puedes perder en redes sociales y estar una tarde completa viendo reels estúpidos que no te sirven para nada. Y podéis estar pegado en la tele viendo las noticias y termináis deprimidos y no queréis salir de tu casa. Entonces, todo lo que nos invade hoy día de lo que uno consume, que atrae nuestra atención, es un desastre. Y además, si no estáis en esa, por otra vía te llega, porque tu familia, tus amigos están viendo estas cosas. Entonces, de repente, no sé si te ha pasado, seguramente sí, que la gente empieza a hablar del tema del momento y tú no tenías idea. Estás absolutamente desconectado de la realidad. No sé si es tan bueno, pero igual de cierta manera es bueno, porque es pura tontera, que el reality, que no sé qué cosa, bueno, entonces, por eso es tan importante preocuparnos de qué es lo que consumimos, qué es lo que leemos, cómo nos educamos. Te voy a hacer una pregunta capciosa quizás. ¿Es muy distinto hoy día a lo que quizás vivían nuestros padres? Entendiendo que en ese tiempo no había ni redes sociales, ni tele, con suerte el diario. No, mira, ¿sabes lo que pasa? Si bien quizás se distraían con otras cosas, pero Sí. ¿por qué? Porque me imagino que en esos tiempos también el problema de mentalidad, no tener... Sí, yo creo que hay más de profundidad finalmente que simplemente el entorno. Mira, hay algo que me encantó que lo leí hace poco y es, todos hablamos de que nos falta tiempo. Y todos los estudios dicen que hoy día tenemos más tiempo que nunca, porque ha disminuido la jornada laboral, trabajamos menos en general, antes eran más actividades físicas, o sea, 50 años atrás la ropa había que lavarla a mano. Hoy día hay muchas cosas que nos facilitan la vida. Pero ¿cuál es el problema hoy día? La atención, el foco a lo que tú le pones en tu tiempo libre. Y a eso voy con que hoy día probablemente tenemos más tiempo, pero estamos 2-3 horas pegados en una serie de Netflix o en el celular viendo cualquier tontera y por lo tanto estamos malgastando nuestro tiempo versus antes que quizás por último caminabais, por último leíais el diario. Claro. Que de hecho antes tenía decía... que lavar la ropa, pero... O sea, igual no teníais el tiempo al final. Claro, el tiempo, pero la atención antes se la ponías a cosas que igual tenías que hacer para vivir, digamos. Hoy día ese tiempo es de hacer nada. No, y si llegaba a las 6 de la tarde y no teníais luz, fregando. Claro. Teníais que irte a acostar. Exacto. Ya, pero llevémoslo ahora porque nos desviamos. ¿Y cómo eso impacta en la mentalidad? En que, o mejor dicho, cómo la mentalidad es lo más importante. En que evidentemente... Si tú esperas que en el asado el fin de semana el amigo que tiene el último auto, último modelo rico, vive en la casa espectacular, te dé consejos porque le está yendo bien, no sé si es tan así, porque hoy día también existe la deuda y también uno vive la apariencia. Entonces, yo creo que uno tiene que buscar información, educarse, aprender en el proceso a partir de la experiencia y por lo tanto tratando de expandir tus límites para ir haciendo cosas que te beneficien en el tiempo. Si nos vamos más en la profunda... No, quizás más que en la profunda, más en la práctica. Bueno, el hecho de con quién tú te juntas, con quién tú conversas, lo que tú consumes, en definitiva va a definir cómo te va a ir en los próximos años. Si es tan simple como eso. Entonces, si tú consumís pura basura, bueno, ¿qué le vamos a pedir al futuro? No. Así de simple. O sea, ahí tenéis la primera recomendación. Sí. Segunda recomendación, activo financiero. Tercera recomendación, inmobiliario. Cuarta recomendación. O 4º pilar, mejor dicho. Claro.
está relacionado a lo mismo, pero yo lo materializo, lo aterrizo en la planificación. Que el tema de la planificación financiera es algo todavía muy lejano para la gente. Y es raro porque tú cuando hablas de la planificación estratégica de una empresa, todo el mundo lo tiene claro. Y todos saben que en septiembre, en octubre, todos se hacen los presupuestos del año siguiente. Es súper normal en el mundo de la empresa. Y yo le pregunto a la gente, en septiembre o octubre, ¿estás planificando tu próximo año en términos personales? Nadie lo hace. No. Entonces, ese cuarto pilar, que para mí viene siendo el segundo, es la planificación. Y esa planificación implica desde qué es lo que tú quieres para el futuro, en qué te querés desarrollar. A mí hay algo que me impresiona y es muy natural, normal. Yo le pregunto a la gente, bueno, ¿y qué vas a hacer para tu jubilación? Nada, descansar. Y aparte voy a tener una pensión mala, entonces va a ser como súper terrible mi futuro. Chuta, ¿y no estáis haciendo nada al respecto? No. Entonces, obvio, si tenemos... Me quedan 30 años de trabajo para vivir 40 años en la miseria. Claro, o sea, no estáis haciendo nada para tu jubilación, pero yo no lo digo desde el punto financiero nomás, yo lo digo algo mucho más importante, es el día a día. ¿Cómo te vas a entretener a tus 65 años? ¿Cuáles van a ser tus hobbies? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Cuánta plata vas a necesitar? ¿Qué cosas quieres hacer a tus 65 años cuando hoy día somos súper jóvenes? Oh. Entonces, es como, esa pregunta la gente no se la hace. ¿Dónde? Yo siempre leo tantas cuestiones, pero no me acuerdo dónde. Pero antes uno se jubilaba a los 65 y la expectativa de vida era hasta los 70 y algo. Claro. Te queda un poquito más de un 10% de vida. Exacto. Hoy día te queda un tercio de vida. Te jubilás a los 65. O sea, si tú naciste etapa de juvenil, por así decirlo, hasta los 30, 60 trabajaste, después tenés 60 hasta los 90, 95 para hacer algo. Exacto. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Y, o sea, digamos, un número suave, un número promedio, 65, 85. Son 20 años. 20 años es una locura de tiempo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a leer? ¿Dónde querés vivir en ese momento? ¿Qué querías hacer con tu vida a los 65 años? Nadie se lo pregunta porque está muy lejos. Yo creo que eso es falta de planificación y lamentablemente cuando uno se empieza a preocupar de estas cosas ya es medio tarde. Planificación, ahí estamos hablando a largo plazo, pero ¿cómo lo has visto también en el corto? O sea, ¿cuáles van a ser los créditos más importantes de tu 2026? ¿Te lo estáis preguntando ahora? ¿Dónde vaya a viajar el 2026? ¿Qué cosas importantes para tu vida vaya a hacer el 2026? ¿Qué cosas nuevas vaya a aprender? O sea, hay tantas cosas que preguntarse para responder de lo que uno tiene a la vuelta de la esquina. Oh. Y estoy seguro que, o sea, lo veo, nosotros lo vemos. La gente no tiene idea. No se lo preguntan. Y es muy terrible, es ahí que me ha pasado ahora último, que he entrevistado a gente más joven y yo le pregunto así como el futuro y no hay futuro a los 24 años, 23 años. O sea, son respuestas súper armadas de quiero tener una vida bonita en el futuro. Ya, pero ¿qué es eso? No. Si todos queremos tener una vida bonita en el futuro, pero cosas concretas. ¿Qué querías hacer? ¿Qué te apasiona? ¿Con qué vibras? ¿Por qué te levantáis en las mañanas a trabajar? Por favor, dímelo. Es cuático. Sí, es cuático. Y ahí lo conecto con que pasa mucho en la industria, que te tiran como todo lo que... y también mucho en redes sociales, quizás. Que no soy muy buen referente porque ni siquiera tengo red social, claro, pero sí. Lo que he escuchado. Todos hablan de la jubilación, de que el 65, etc. Pero hay todo un proceso del viaje hacia allá. Es que está y nadie se hace cargo de eso. Es tampoco. Que está muy mal planteado toda la teoría económica clásica que piensa en este ciclo de la vida, que al final tú tenés que trabajar y va a estar todo bien mientras trabajás y para llegar a una jubilación que tenés que planificar. ¿Por qué no funciona eso? Porque a nadie le interesa pensar en... Es lo mismo que estamos hablando ahora. A nadie le interesa pensar en los próximos 30 años. La gente quiere vivir hoy día, mañana. Entonces tienen que haber pasos intermedios para que tú puedas llevar bien toda esa vida futura y no lo veas como algo... Estamos en una sociedad ansiosa de quiero todo hoy. ¿Cómo estás tan desconectado de esa realidad de hoy que estáis tratando de vender algo para los 65 años? No tiene sentido. Entonces tú tienes que lograr conectar a la gente con cosas intermedias. Tenés que hacerle ver ¿Cuál es ese camino que en tu experiencia has visto? ¿O cómo son esos empujoncitos, esas mini metas, esos mini sueños quizás, que son los más recurrentes, por así decirlo, de la gente? Sí, ahí pasa a ser súper importante el coaching. Y el coaching se trata de hacer buenas preguntas. Y esas buenas preguntas son las que deja descolocado al que tenía al frente. Y dice, chuta, ¿no? Nunca me había hecho esta pregunta, nunca lo había pensado de esa manera. Hazle una pregunta a la audiencia.
¿Cuáles son las 3 cosas más importantes que voy a hacer el 2026? Anótalas ahora y empieza a enfocarte en eso. ¿Cuál más? ¿Te sientes satisfecho en tu lugar de trabajo? Si no lo estás logrando hoy en día, replantéate todo. Porque uno le dedica 8 horas o 40 horas a la semana en un trabajo. Entonces, dedícate a algo que te guste. Y probablemente tengáis que hacer tremendo cambio. Y probablemente no lo puedas hacer porque tenéis que llegar a fin de mes. Y no podéis despedir a tu empleador porque no te da. Entonces, bueno, empieza a ahorrar para que tengas mayor posibilidades, libertad de despedir a tu jefe y decir, me doy un plazo de 6 meses para encontrar la pega que realmente me gusta. Muy bueno. No te preocupes, yo estoy tranquilo. No, si no era para ti, era para la audiencia. ¿Y cuál más? Así como para ir cerrando el... Sí. Que es la clásica que ves también con los clientes. Sí, yo creo que todo se traduce a tratar de buscar un propósito en la vida. Y eso es muy difícil. O sea, eso no es para... Oye, ¿cuál es tu propósito? No, eso no. Hay que dar hartos pasos intermedios y uno tiene que tratar de ir identificando qué cosa a uno le gusta. Pero eso yo diría que engloba todo. El propósito. ¿Para qué vine a este mundo? ¿Qué quiero dejar? ¿Qué me gusta? ¿Con qué vibro? ¿Por qué me levanto en la mañana muerto de la risa a trabajar? ¿Por qué? O sea, lo normal es que estemos muy felices los viernes y estemos muy deprimidos los lunes. Eso es lo normal y es terrible. Es un desastre. Es un desastre para la sociedad. Entonces eso tiene que cambiar. Última pregunta ya por, no sé si estamos medio pasados. ¿Cuál es tu sueño? Estoy viviendo mi sueño. ¿Por qué? Porque me encanta todo lo que hago. Trabajo mucho. De verdad que me encantaría trabajar menos. Ese probablemente sea un sueño que espero lograr pronto. Pero hago deporte, vivo en el sur, hago las cosas que me gustan, trabajo con gente. Hemos podido construir una empresa que me lo vuelve loco y estoy seguro que vamos a ser gigantes. Entonces, la verdad que feliz con mi familia, o sea, a todo nivel, muy, 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 muy contento, muy... Y eso yo te diría que hace una reflexión más o menos reciente, con muchos clientes que también han logrado la libertad financiera. Que la libertad financiera mucho hoy día, de hecho, ese podría ser un capítulo completo, hablar de la libertad financiera. Podríamos hacer un capítulo de la libertad financiera. Hemos visto clientes que lo han logrado. Y uno cuando planifica esa libertad financiera o anhela esa libertad financiera es como, no trabajo más, vivo de la renta, todo perfecto. ¿Y sabes qué? No todo es perfecto. Es un desastre. O sea, no tener nada que hacer en el día es un desastre. Es lo mismo que hablar de la jubilación, que hay que hacer a tus 65 años. Yo tengo así como para ir cerrando, sí. Pero yo tengo un par de clientes que se jubilaron temprano, 50, 55 años. Y hoy día van a volver a trabajar porque ya se aburrieron en la casa. Absoluto. Entonces, habían llegado a la meta monetaria, pero no a la meta de vida. Exacto. Entonces, hagamos las mismas preguntas que le estás haciendo al público, pero ahora para ti. ¿Cuáles son tus 3 hitos para el 2026? Si se puede saber, obviamente. Sí, tengo un viaje importante el próximo año que queremos realizar. Un viaje de cierta manera más introspectivo. Eso es como importante y eso también conectado el viajar con viajar para ver a mi hijo. Mi hijo vive en Estados Unidos, así que también uno de los objetivos importantes desde hace un rato, pero ahora más que nunca de cara al futuro es ver a mi hijo un par de veces al año, que eso implica viaje. Ese es un objetivo importante. Viaje. ¿Cómo? Uno dice viaje, quiero el viaje. ¿Qué haces para o sea, aparte de querer viajar, que está bien, ¿cuál es el proceso mental para llegar al objetivo y qué trabajas para llegar a ese objetivo? Sí. ¿Cómo piensas? ¿Cómo te planificas? ¿Qué haces distinto a lo que normalmente uno haría cuando compra un viaje, que llegar, poner la tarjeta y se va de viaje? No, desde hace harto rato los viajes nuestros hoy día son probablemente con un propósito y también bastante más largos de lo normal. O sea, no es el viaje de una semana al Caribe para descansar, sino que ojalá sea un viaje de 2-3 semanas en el cual puedo compatibilizar hoy día trabajar, hacer teletrabajo y que tenga un propósito importante, que en este caso es hijo y un viaje, digamos, más introspectivo. Ya que no lo voy a decir para que salga todo bien, pero estamos trabajando en eso. Así que la planificación viene desde un viaje diferente de cierta manera y también, obviamente,
yo soy bien planificado en comprar primero los pasajes, después los alojamientos. Ahí también tengo una estructura de cómo voy haciendo la planificación, que lo hago siempre de manera independiente. Nunca hago en agencia, nunca comprar paquetes, no. Todo lo hacemos personalmente. Y eso también conectado con los viajes, algo que decidí hace ya un tiempo es correr una maratón fuera de Chile. Este año es mi primera maratón después de hartos años que no corro una maratón completa. Este año es Buenos Aires, el próximo año la idea es que sea otra parte del mundo. Todavía no la tengo definida, todo depende de cómo salga Buenos Aires. Así que ahí hay como 2 hitos importantes. Y un tercer hito yo diría que está relacionado a la empresa, que está directamente relacionado a la empresa, a hacer cosas nuevas, a hacer algo que sea relevante para el desarrollo y la correcta evolución de la empresa. Que eso no depende solamente de mí, depende de los socios, depende de la planificación que hagamos para el próximo año, pero debería ser algo importante también en esa línea. Perfecto. Y pasemos al último punto, que es cómo fue ese viaje del libro. Hace poco sacaste un libro que muchas personas que lo hemos leído encontramos que perfila muy bien la filosofía de Patrimony, pero al mismo tiempo el viaje financiero de alguien y al mismo tiempo el viaje financiero que uno, si es primera vez que habla del tema, debería recorrer o como plantearse. ¿Cómo fue eso? Porque yo sé que te demoraste, obviamente conociendo, mucho tiempo en hacerlo, sabiendo que es difícil también hacer un libro. Cuéntanos un poquito qué es lo que buscabas con el libro, si terminó dándose en relación a lo que tenías planteado al principio o terminó en algo totalmente distinto. Sí, la verdad que fue un libro que comenzó a escribirse hace 6 años y el título inicial era completamente diferente, la temática siempre fue más o menos la misma, pero le fui agregando cosas en el tiempo que me dejó muy contento. Y hay mucho de mi historia personal, hay mucho de lo que hacemos nosotros con los clientes, y también cosas que nos pidieron en redes sociales. Yo hice alguna encuesta y me pidieron algunas cosas y el libro termina con cosas súper concretas, que son entrevistas a clientes que tuvieron hitos importantes en su desarrollo con Patrimony y también reglas finales como para todo esto aterrizarlo de manera muy práctica. Yo en general me gusta todo aterrizarlo en algo concreto, o sea, me carga cuando las cosas son tan filosóficas, tan abiertas, porque en realidad uno necesita de cierta manera un consejo. Y lo que he aprendido con el tiempo es que uno puede transmitir ideas en una charla, en una asesoría financiera, planificación financiera, en un video de YouTube o en un libro. O sea, hay diferentes formatos y hay diferentes tipos de personas que reciben esos consejos de diferente manera y les llegan de diferente manera. Hasta ahora la recepción ha sido increíble el libro. La verdad que me ha llenado de satisfacción de que dicen que se lee muy fácil, dicen que es entretenido. Así que la verdad, probablemente me demoré harto tiempo también en terminarlo porque uno siempre tiene dudas y uno siempre cree que puede dejarlo mejor y probablemente el libro no se hubiese terminado nunca porque en realidad uno siempre puede agregarle cosas. Pero la verdad que ya con el paso del tiempo, que ya vamos para 7 meses que salió al aire, ha sido muy buen recibido y me dejó muy contento y es una de las cosas a la cual quiero dedicarle tiempo también en el futuro. O sea, me gustaría tener más tiempo en el futuro para poder escribir más y poder seguir en esa línea de escritor, que creo que es algo que también es muy valioso para dejar a la gente. Muy bien. Un viaje extraordinario en Amazon. En Amazon, un viaje extraordinario, pero el físico está en busca libre, siempre en oferta, así que, y en las librerías Antártica también está en prácticamente todas. Así que, buenísimo. Sí. Oye, para ir cerrando, últimos consejos y mensajes. Síganos en nuestro canal de YouTube. Siempre vamos a tener contenido que esperamos sea valioso. Siempre Patrimony yo creo que lo va a seguir haciendo, educación financiera para todo el mundo, planificación financiera. O sea, todo lo que tenga que ver con las finanzas personales lo vamos a seguir haciendo. Creo que es muy necesario seguir profundizando en estos temas. Así que nada, pues de cierta manera, todo lo que trato de transmitir ahora es también lo que tratamos de transmitir como filosofía de empresa. Hay mucho por hacer. Y obviamente creo que también hay mucha gente que ya ha descubierto este mundo. Francisco Ackerman, socio de Patrimony, un gran influencer, y muchas personas en el último tiempo han hablado de estos temas. Yo creo que eso es muy bueno para los chilenos y también en el futuro para otras partes del mundo en donde tiene que haber más educación financiera, tiene que hablarse más de esto. Yo creo que tiene que también estar no solamente relacionado al mundo del dinero propiamente tal, el ganar un poco más de plata, rentabilizar más, sino que creo tiene mucho que ver con
nuestra vida futura, con qué queremos, cómo nos queremos desarrollar. Y hay una conexión que quizás no está tan explotado y yo por lo menos creo que hay harto por hacer en ese mundo también. Muchas gracias, Sergio, por esta clase magistral de tu vida, yo diría. Muchas gracias por la invitación. La verdad que no esperaba esta invitación, así que feliz de comenzar en este nuevo set, en este espacio. Y bueno, invitados, como siempre, para otro capítulo del podcast Mente Inversionista. Compartan la información, suscríbanse, en fin. Nos seguimos viendo en este espacio. Que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.